milagros de Jesús. Así llegamos a la estación de los milagros de Jesús. Pues ya hemos avanzado bastante en esta estación. Hemos visto, hoy nos toca el milagro número 18 de nuestra lista, la liberación de un espíritu inmundo. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 9, Mateo 9, versículo 32. Y les recordamos a los oyentes que, distinto a las parábolas de Jesús en los cuales hay una enseñanza, en este caso es un hecho del cual uno tiene que tomar algún aprendizaje para ver cómo se lo va a aplicar a su propia vida. Los últimos milagros que hemos visto han sido la mujer del flujo de sangre, la resurrección de la hija de Jairo, la sanidad de los 2 hombres ciegos ayer, y hoy nos venimos hacia Capernaum. Estamos entonces en este testimonio pequeño, tan solamente son 2 versículos nada más, un solo libro lo cuenta, Mateo capítulo 9, versículo 32. Dice el Señor: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y luego dice: recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, recordemos que la historia anterior eran de estos 2 ciegos, también ocurrió en Capernaum, que lo seguían, ¿no? Es todo casi una historia continuada. El Señor sana a la mujer del flujo de sangre. Mientras va caminando, Jairo le dice que su hija está enferma y había muerto. Ocurre el milagro. Cuando sale de aquel lugar, comienzan a seguir los 2 ciegos que gritaban dando voces. Esto hemos visto ayer. Tras el milagro de ellos, el Señor les dijo que no dijesen a nadie. Ellos salieron y divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y mientras salían ellos, unos salían y otros entraban. Dice el verso 32: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Bueno, siempre hay que buscar en los acontecimientos de la Biblia a ver cuáles son los pasajes que Dios o las situaciones, y poner sabiduría y ver de qué forma ese pasaje puede hacerse vivo en nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, tiene que estar viva para nuestras vidas hoy, y este milagro nos tiene que dejar una enseñanza. Lo primero que vemos es que mientras salían ellos, unos salían con bendición, dice, y he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Qué nos dice esto? Bueno, a veces sucede de la misma forma. Unos están contentos con la bendición y otros, mientras uno disfruta, hay gente que necesita. Entonces estos son principios siempre a tener en cuenta en todos los aspectos de la vida. Esta es una buena enseñanza, porque tenemos que saber que mientras disfrutamos una comida, hay gente que la necesita. Mientras estamos en una iglesia contentos, adorando a Dios, hay gente que está siendo perseguida, o gente que no tiene un lugar donde reunirse, o personas que han sido desengañadas en su fe, o traicionadas en su fe, o manipuladas, o los siervos se han torcido y han dañado al pueblo duramente. Abusos, malos tratos, manipulaciones,
saqueos y tantas cosas, y a veces nosotros nos quejamos porque la pared no la pintaron el color que nosotros queríamos. Entonces siempre estos principios son importantes para nuestras vidas, porque mientras unos tienen y disfrutan la bendición, hay otros que vienen a buscar, están en necesidad. Quizás esta es la mejor forma, la más efectiva de ser agradecidos, no diciendo, bueno, como hay alguien que está peor, voy a estar contento. No, siempre tenemos que aspirar a estar mejor, pero tampoco menospreciar lo que tenemos. La Biblia nos enseña a ser agradecidos. Yo creo que ser agradecidos no significaría ser conformista. Uno puede estar agradecido porque logró construir una casa con una habitación o con dos, pero no significa que no pueda trabajar y esforzarse para hacerle una habitación a sus otros hijos. Entonces, hay algunos que creen que mirar la situación de otros significa caer en conformismo. Yo siempre he sido agradecido a Dios por lo que tengo, pero nunca he sido conformista. Doy gracias a Dios que puedo caminar, que puedo ver la luz del sol, levantarme cada mañana, porque entiendo que hay personas que no lo pueden hacer. Hay gente que hoy está en una sala de terapia intensiva y lamentablemente esperan estar mal para decir, bueno, qué tonto, antes no agradecía las cosas que tenía. Esperan perder a los padres para valorarlos, esperan estar mal económicamente para valorar o aprender a ser buenos administradores y decir la verdad, cómo derroché dinero, cómo tiré a la basura dinero. Lamentablemente, el salmista entendió el secreto de caminar en bendición y dijo, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, unos salen alegres de la presencia de Dios, y esa alegría de ir a contar no tiene que hacernos olvidar que hay alguien que necesita. Y entonces nuestra bendición, además de la alegría, nos da sustento, porque las alegrías pasan. Seguramente el vehículo que te compraste hace 5 años, cuando te lo compraste te daba una alegría inmensa, y hoy ya es un vehículo viejo, con sus roturas, desperfectos y demás. Pero las alegrías pasajeras se apagan rápido, pero cuando uno es una persona agradecida y tiene una visión amplia, sabe que la vida no solamente consta de una prosperidad económica o de una situación específica. Sabe que mientras yo tuve un encuentro con Dios y soy bendecido, hay otro que no lo es y que necesita. Bueno, la Escritura dice que estos salieron y contaron a todo el mundo la obra de Dios. Es decir, no podían aguantar de esa maravilla que había ocurrido en ellos. Ahora podían mirar el sol, ver, trabajar, etc. Unos salían contentos y ahora dice la Escritura que le trajeron a un mudo endemoniado. Bueno, ¿qué nos enseña este aspecto? ¿Por qué un mudo endemoniado? Bueno, porque hay realmente gente que no puede hablar, que tiene problemas, que son problemas naturales, ¿no? Pero en este caso, él no podía hablar no por un problema natural, no por un problema neurológico o en las cuerdas vocales y demás. El problema en él era un demonio nada más. O sea, él tenía la capacidad de hablar, intacta. No tenía un inconveniente con el habla, o con emitir sonidos, o con escuchar. El problema de él era que el demonio le había cerrado su boca. Entonces la gente en aquellos días no tenía grandes conocimientos, ni de la vida espiritual y tampoco de ciencia, y para ellos habrá sido, bueno, una situación sin respuesta, simplemente. ¿Qué nos enseña esta parte de la historia? Bueno, que hay personas que realmente no tienen la capacidad de transmitir un mensaje o establecer una conversación con otros, porque no tienen los recursos para hacerlo, no estudiaron o son tímidos, o bueno, no se capacitaron, no tienen herramientas,
Pero hay otros que realmente tienen herramientas para poder hablar. Hay algunas personas que lamentablemente son muy nuevas y cuando alguien les pregunta de Dios o le dice, si Dios existe, ¿por qué tantos niños se mueren de hambre en el África? Ya no saben qué decir. Pero hay otros que saben hablar, tienen toda la capacidad para comunicar intacta. Pero lamentablemente Satanás se ha encargado de cerrar sus bocas para que no transmitan el mensaje. Fíjense qué contradicción. Si uno lee el versículo 31, dice, pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras ellos salían, dice, mientras unos gritaban a los cuatro vientos, venía uno que estaba mudo. Unos gritaban a los cuatro vientos y otro no podía hablar. A veces Satanás se encarga de esto, de que el verdadero mensaje no llegue. En este caso era así, él no podía hablar. No era una enfermedad natural, era el demonio que no quería que hable. Y quizás a muchas personas les pasa así. Es Satanás el que impide que hables. Porque hay palabras que son sanadoras, hay palabras que restauran, hay palabras que te llevan a una verdad. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay palabras que son bálsamos para el alma. Hay palabras que te muestran el camino, que te iluminan la mente, te entusiasman, te plantean desafíos. Hay palabras que te siembran un sueño, una visión de fe, un caminar. Y son estas palabras las que el diablo frenó, cerró. La boca de esta persona cerró. Bueno, de igual manera hay muchos que hoy podrían ser inspiración a otros, pero no hablan. La Escritura dice, creí por lo cual hablé. Si uno cree, tiene que hablar. Y si uno no habla, es porque Satanás se está encargando de cerrar y sellar nuestros labios, como en una mudez espiritual, ¿no? Alguno dirá, bueno, pero yo hablo, sí, pero las cosas de Dios no las hablas. O sea que una mudez espiritual, como en este caso, el demonio le había cerrado los labios, la boca, a muchos. Hablan de cualquier cosa, dicen, vamos a hablar de modas, opinan, vamos a hablar de política, opinan, vamos a hablar de Dios, o escucha algo de Dios y ya se quedó mudo o muda. Por vergüenza, por el que dirán, Satanás de una u otra manera se las ingenia. Ellos no tienen vergüenza de contar sus adulterios, sus locuras, que ahora están haciendo, no sé, adorando a los árboles, leyendo la borra del café. Pero cuando vos le hablas de un Dios creador, que hay una mente superior, un ser que creó todo lo que existe, no me vengas con eso, ya te lavaron la cabeza, te querés hacer el monje, el cura, el pastor, el rabino, bueno, y tantas cosas más. Dice la Escritura entonces que así, este estaba mudo, endemoniado. Bueno, ruego a Dios que no haya ningún mudo endemoniado que me esté escuchando. Y si hay alguien que por algún motivo Satanás cerraba sus labios, que abra su boca. Y esas palabras que son sanadoras, porque el diablo no frena las malas palabras. Si vos querés decir malas palabras, te salen rápido todas. Todas y hasta algunas que ni siquiera sabías que las tenías. Pero algún día la escuchaste y se te salen todas. Pero cuando vos querés hablar de Dios, es como que no te sale. Por eso el Señor dijo, abran su boca. Cuando estén ante autoridades o cuando tengan que hablar algo de Dios, hablen. Hablen. Yo voy a poner palabra en boca de ustedes. Y en ese día no se preocupen. Mi espíritu será hablando a través suyo. Pero tenés que tener la predisposición de abrir tu boca. Alguno dirá, bueno, me hablaste de Dios aquel día en la fábrica, no sé qué me dijiste, pero me tocó. Porque no tenés que hacer un discurso político o un discurso de inauguración de una sesión en un congreso o en una universidad. Tienes que dar testimonio, contar quién es Dios para tu vida, qué hizo Dios. Esas son las palabras que Satanás enmudece, las palabras de bendición. Las malas palabras las deja fluir. Pero ¿cuántas palabras hay que tienen que salir de tu boca, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Ya las malas han salido todas,
¿Por qué no echar fuera ese demonio que te deja mudo y que salgan las buenas palabras? Las palabras que a veces te han costado pronunciar, que son restauradoras, sanadoras, palabras que te acercan a Dios. Cuando uno se acerca a la iglesia le cuesta mucho decir gloria a Dios o Señor te bendigo, alabo tu nombre, porque parece que es como algo vergonzoso, algo que no está lejos de nosotros. Con el tiempo aprendemos a bendecir a Dios, a ser agradecidos. Bueno, hay mudeces, hay gente que está enmudecida y tienen que abrir su boca para dar testimonio de Dios, para defender la palabra de Dios. Recordemos que Pedro tenía que defender a Cristo y se quedó mudo. Todas las demás palabras le salían. Negó a Cristo, dijo no lo conozco, empezó a decir malas palabras, Pedro maldecía, para que vean, diciendo ven que soy mundano, hablaba malas palabras, no lo conozco, no sé quién es, pero sí tú eres como él, hablas como ellos, le decía. No, juraba y transjuraba y maldecía. Y eso fue lo más triste para Pedro. Dice que después el gallo cantó, Pedro se acordó de la profecía del Señor, huyó de aquel patio en aquella noche fría, madrugada fría, estaban todos alrededor del fuego, y dice que iba llorando Pedro entristecido. No había consuelo para Pedro realmente. El momento en que él podía haber hecho algo por el Señor. El Señor nunca necesitó nada de ellos. Dios no necesita nada de nosotros. Pero aquel día, dar testimonio, y no lo pudo hacer. Satanás se encargó de cerrar sus labios, sellar sus labios. Y así Pedro, dice la Escritura, que se quedó tan mal que al final decidió volver a su tierra, tomó su barca, se adentró mar adentro. Algunos le decían, ¿qué vas a hacer, Pedro? ¿Qué vas a hacer? Él pescaba. Decía, pero el Señor prometió que tiene planes. Y allí, un día pescando, dice la Escritura, alguien a la orilla le dijo, hijitos, ¿tenés algo para comer? No hemos pescado nada, dijeron. Había algunos discípulos con él. Aquel que estaba a la orilla le dijo, echen la red a la derecha. Y una vez que lo hicieron, agarraron una gran cantidad de peces. Cuando Pedro vio los peces, escuchó la voz y dijo, nos dijo a la derecha, y ocurrió. Las únicas palabras que tienen ese poder y esa autoridad son las palabras del Maestro. Alguien dijo, es el Maestro. Pedro se tiró y empezó a nadar incansablemente hasta la orilla. Era la oportunidad que él esperaba. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Y así, ¿me amas otra vez? Apacienta mis corderos. Luego le volvió a decir, otra vez, ¿me amas? Y Pedro dice que esta vez se quedó entristecido. Y le dijo, ¿por qué me preguntas tanto? Es que le negó 3 veces. El Señor estaba restaurando su corazón. Tú sabes todas las cosas, le dijo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo. Entonces, aquel día Pedro pudo abrir su boca y bendecir a Dios. Después de aquel día lo amenazaron, lo metieron preso, lo azotaron. Nunca más volvió a estar con la boca cerrada. Cuando se trató de Cristo y de defender la fe, siempre habló y nunca más se quedó callado Pedro. Dice la Escritura que este varón le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, así nomás. Quizás alguien decía, no habla, meterle en la garganta, tocarle la garganta, las cuerdas vocales. No, dijo el Señor. Satanás te ordenó que salgas de esta vida, le habrá dicho, o algo parecido. Y la gente habrá quedado sorprendida, pero no habla, no tiene un problema de demonio. El Señor dijo, no, este no habla, porque el diablo está detrás de esto. Por eso no puede dar testimonio. ¿Cuántos siervos? El Señor dijo, mis profetas y mis siervos son perros mudos. No sirven ni siquiera para avisar que viene el peligro. ¿Cuántos? ¿Cuánta apostasía hay? ¿Y cuán pocos hombres hablan? ¿Cuán poquitos? Hay muchos, pero en porcentaje son muy poquititos. Muy poquitos. Por países, muy poquita gente. Y todos los demás están mudos. El diablo se encargó de enmudecerlos.
de una o de otra manera, los han enmudecido. Dice la Escritura que el Señor entonces vino para proclamar libertad. Libertad de los temores, libertad de las angustias, libertad de los peligros, libertad para poder proclamar y declarar la verdad y la palabra de Dios. Dice la Escritura entonces que el Señor, echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Fíjate que dice la Escritura, el Señor echa fuera el demonio y el mudo habla. Hay algunos de estos falsos profetas que dicen que echan fuera demonios, pero ellos no hablan la verdad. El demonio los tiene agarrados de la garganta hace muchos años. No hablan la verdad de la palabra de Dios. Son perros mudos. Pero dice que cuando el mudo habló, la gente se maravilló. Así nomás. Bueno, cuando habla aquel que nunca habla, ¿qué habrá hablado el mudo? ¿Qué hablarías si después de muchos años te diesen la oportunidad de hablar? ¿Qué dirías si te encontrás con Jesús? ¿Cuáles serían tus primeras palabras? ¿Quiero comer? ¿Cuáles serían las primeras palabras? ¿Estoy cansado? Lo tenés a Cristo. Está echando fuera a los demonios. ¿No sería más bien alabado sea el nombre de Dios? Postrarte. Aleluya, o gloria a Dios, o cualquier expresión que se usaba en la antigüedad para alabar al Señor. Dice la Escritura que el mudo habló y la gente se maravilló. Porque era el obrar de Dios, porque era el que nunca hablaba y ahora hablaba por gracia de Dios. No hablaba por su propio mérito, porque él no se podría haber echado fuera al demonio. Y dice la Escritura, y la gente se maravillaba. Pues así se maravillarán muchos, cuando aquel que no se sabía expresar, aquel que no podía dar la cara, aquel que era más bien tímido o incluso cobarde para declarar las verdades de Dios por temor, cuando hable la gente va a quedar maravillada. Dice la Escritura y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca. Nunca habían visto algo semejante. Es cuestión de que Dios abra nuestros labios. Pero los fariseos también habían escuchado hablar. Pero dice que ellos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Las palabras de este hombre impactaron a los que querían buscar de Dios. A los que no querían buscar de Dios, le buscaron el lado malo. Dijeron, por el príncipe de los demonios debe echar fuera a los demonios. No llegó el milagro para el incrédulo. No llegó el milagro. La voz no impactó en ellos. Así es la palabra. Por eso el Señor decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. De oídas oiréis, mas no entenderéis, dice el Señor. ¿Por qué? Porque les habla el que tiene el corazón endurecido. Cuando uno sabe que le cuesta buscar a Dios, tiene que decir, Señor, dame un nuevo corazón. Porque si no me das un nuevo corazón el día que escuche una predicación o una palabra, no sentiré nada. Seré un fariseo, seré una persona que cree que hay un Dios y nada más, pero que no está dispuesta a conocerlo ni a acercarse a Él. Dice la Escritura que la gente que tenía oídos sensibles se maravilló, y los que tenían los oídos llenos de mentira, de rapiña, que usaban a la gente, porque estos fariseos, dice que entraban a las casas de las viudas y les sacaban hasta las ganas de comer, como se dice. Ellos no les impactó esa voz. Las demás personas escucharon las primeras palabras por primera vez, que hace muchos años, o quizás incluso por primera vez pronunciaba una persona, después de haber estado mudo. No dice la Escritura cuánto tiempo, pueden haber sido años o de nacimiento incluso, sabe Dios. Probablemente haya sido una persona que quedó muda por causa de un demonio. Pero al escuchar estas palabras se conmovieron. Los fariseos no, simplemente trataron de deslegitimar, descartar, decir no es así, y quedarse a un costado. Se perdieron toda la bendición de Dios. Sin embargo, este milagro dice que fue impactante para muchos. Siguió recorriendo Jesús las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, dice el siguiente verso.
predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La gente erróneamente piensa que Jesús solo sanaba, porque todos los versículos que cuentan que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos no les resulta impactante. Dice el verso, ni bien termina el milagro, el verso siguiente dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. En las sinagogas no había gente indocta, no había gente que conocía poco. En las sinagogas había gente que sabía muy bien las Escrituras. Jesús era un experto en las Escrituras, un hombre muy sabio en la palabra. A los 12 años dejaba con la boca abierta a los doctores de la ley y a los escribas. Imagínense a esta edad, 30, 32 años aproximadamente. Lo que enseñaba eran maravillas, pero la gente simplemente se quedaba con los recuerdos de los milagros. Los hombres de Dios sabemos que son tan importantes los milagros como una buena enseñanza y como una buena doctrina bíblica. Si no, nada nos diferencia de un mano santa ni de un curandero. Dice el Señor que siguió enseñando, siguió predicando el reino de Dios. Pues así, nosotros tenemos que no permitir nunca que se sellen nuestros labios y seguir declarando las verdades bíblicas, porque estas verdades harán libre a miles y miles de personas. Nos vamos.